Y hasta ahora nosotros continuamos en vivo con más de Noticias Globovisión Salud. Hoy hablando sobre la epilepsia. Para ello me acompaña el doctor Luis Briceño, neurólogo pediatra. Y antes de irnos a la pausa, doctor, le preguntaba sobre si estos pacientes pueden prever un ataque de epilepsia. Hay algunos pacientes que tienen estos fenómenos neurológicos que anteceden estos episodios, que es lo que llaman el aura. Hay varios tipos de auras visuales, auras auditivas, auras somatosensoriales. Pero no todos los pacientes tienen aura. Hay algún porcentaje de pacientes que los tiene, pero hay pacientes que no tienen aura y el ataque viene y llegó y listo, pues. ¿Esto va a depender de la localización de las descargas eléctricas en el cerebro, por ejemplo, o no tiene nada que ver? El aura. Ajá. No necesariamente, como te dije, o sea, hay pacientes que convulsionan con mucha frecuencia y no tienen aura, hay algunos que sí. Depende. ¿Okay? Eso depende del paciente en particular. Ahora, no hay que luchar cuando un paciente se encuentre en plena crisis de epilepsia. ¿Qué no debemos hacer? Tratar de meter cosas en la boca, Okay. objetos duros en la boca. Es más el daño que hacemos que el beneficio que podamos brindarle al paciente. ¿Cómo podemos ayudar a estas personas si nos encontramos Aflojarle la ropa, acostarlo de medio lado, Okay. ¿okay? Poner el cuello más o menos recto, ni muy hiperextendido ni flexionado tampoco, sino en una posición media. Y tratar de llamar a una ambulancia o a algún organismo de salud, porque tú no sabes cuánto tiempo va a durar esa crisis. Por lo general, ¿cuánto tiempo duran? Es muy variable. Okay. Hay crisis que duran segundos, hay crisis que duran 2, 3, 5, o están los estatus epilépticos donde las crisis se prolongan en el tiempo. Lo primero también es perder el miedo, ¿no? O sea, no ponernos nerviosos. Y también, eso es muy importante, lo de desajustar, ¿no? La ropa, o si la persona tiene collares o corbatas, por ejemplo, Sí, porque estos pacientes suelen eso es ponerse importante. morados, ¿no? Porque los músculos se contraen. Algunas veces no hay tanta cianosis, pero en algunos pacientes sí. Una cosa importante es poner al paciente en el piso. ¿De lado, doctor? De lado, pero en el piso, porque si tú lo pones en un sitio elevado, si es una crisis con mucho componente motor, la persona puede inclusive caer. Entonces, además de la crisis epiléptica, hoy un traumatismo. Y hay que tratar también de proteger su cabeza, ¿no? Para que no golpee contra el piso. Sí, tú lo pones en el piso y lo acuestas de medio lado y llamas a una ambulancia. ¿Cuál es el diagnóstico de esta enfermedad? ¿En qué consiste? El diagnóstico es, oye, ver el tipo de crisis y, por supuesto, muy importante para el electroencefalograma, que es un examen hoy en día que sigue siendo fundamental, a pesar de que el electroencefalograma tiene muchísimo tiempo ya usándose, pero sigue siendo un arma diagnóstica fundamental porque tú puedes ubicar dónde está el foco eléctrico. Y eso es muy importante para nosotros. Y, por supuesto, los estudios de imagen. Por supuesto, la resonancia magnética cerebral, muy importante para detectar alguna lesión o zonas de lo que se llama displasia cortical. ¿La epilepsia se cura? Hay algunos pacientes que entran en remisión, sí. Que eliminan los síntomas, Sí, ¿no? O sea, sí. El 60% de los pacientes, después de que convulsionan, si son bien tratados, no vuelven a presentar una nueva crisis, pero hay un 40% que sí. ¿en qué consiste el tratamiento? Bueno, entre las medidas generales, tener un estilo de vida ordenado para evitar el desencadenar las crisis. Sueño ¿Hay desencadenantes, por ejemplo? Sí, la deprivación de sueño es un desencadenante clásico de las crisis. Alcohol, tabaco, todas esas cosas pueden desencadenar las crisis epilépticas. Tener horarios irregulares de comida, todas esas cosas de la vida básica que requieren una regularidad y un orden. ¿El tratamiento? Y el tratamiento, por supuesto, los fármacos antiepilépticos, que desafortunadamente, y eso es una realidad que tenemos que comentar aquí, el abastecimiento de los fármacos antiepilépticos está siendo muy irregular. Hay moléculas que están en falla, hay moléculas que de repente estuvieron en falla unos meses y ahorita están, pero no sabemos por cuánto tiempo las vamos a tener porque vuelven a caer en falla. Entonces los pacientes se desesperan, no saben a dónde ir, nos llaman a nosotros. Recaen en la Claro, enfermedad. oye, Totalmente. claro, porque el paciente, es una condición crónica que necesita la medicación permanentemente, y no solo en los pacientes epilépticos, pacientes parkinsonianos, por decirte otra área de la neurología que yo no manejo porque esos son neurólogos de adultos, pero Estos pacientes deben tomar este medicamento todos los durante días, toda su vida. todos los días, y no fallar ninguna dosis, que es una de las cosas dramáticas que estamos viendo
en estos tiempos es que la gente también raciona los medicamentos. Entonces tienes una dosis, ponte, de un medicamento X, que son 100 miligramos en la mañana y 100 miligramos en la noche. Entonces la gente, 50. para que le rinda la caja, entonces empiezan a usar 50 y 50. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Bueno, que los niveles séricos del medicamento caen bruscamente y la posibilidad hace de que el efecto. paciente vuelva a convulsionar es altísima. Altísima. Bien, doctor, quisiera saber, ¿hay una cirugía para la epilepsia? ¿Cuándo es recomendable esta cirugía? La cirugía de epilepsia tiene sus indicaciones muy específicas. La indicación tradicional es cuando tú tienes una lesión, llámese una displasia cortical generalmente, que tú puedes resecar y extraer y ayudar al paciente para disminuir su número de crisis. ¿Esta enfermedad se presenta por igual tanto en niños como en adultos? Sí, es heterogéneo, la distribución es heterogénea. Se habla de que el 1%, las estadísticas son variables, hay trabajos que hablan de un poquito menos de incidencia, menos del 1%, pero por lo general el 1% de la población mundial sufre de epilepsia. ¿Puede invalidar al paciente, por ejemplo? Oye, si un epiléptico está bien controlado, puede llevar una vida perfectamente normal, pero hay que ser estricto con los medicamentos y hay que ser estrictos con las medidas generales de las cuales te hablé. Comida regular, sueño regular, no trasnochar, no tomar alcohol, porque el alcohol interfiere con mucho del metabolismo de los medicamentos, de los fármacos antiepilépticos. Ahora, en caso de que el paciente no esté controlado por una u otra razón, ¿cuáles son los efectos de esto y cómo atenta también en su calidad de vida? En la medida que la crisis no se controle, las crisis pueden empeorar en el tiempo. Las crisis se pueden hacer más frecuentes y más duraderas. ¿Son estigmatizados, discriminados todavía estos pacientes? Sí, todavía en muchas partes sí, porque todavía hay mucho desconocimiento. Mucho miedo también. Sí, y hay mucho temor a la palabra. Lo vemos nosotros en los pacientes todos los días. Doctor, mi hijo convulsiona, pero él no es epiléptico, ¿verdad? Entonces, claro, porque la palabra epilepsia causa mucho miedo. La epilepsia, por supuesto, es una enfermedad que no tiene, como usted decía, que invalidar al paciente. Se puede continuar la vida con un buen tratamiento. Sí, claro que sí. Tengo aquí, doctor, algunos mitos y realidades. Las personas con epilepsia sufren alteraciones en el cerebro que provoquen trastornos mentales. ¿Es una enfermedad mental? Mira, hay algunas personas hay algunas personas epilépticas que tienen problemas cognitivos o dificultades de aprendizaje, pero hay muchas que no. Okay. Hay muchas personas que llevan una vida y pueden llevar una vida perfectamente normal si están bien controlados con su medicación. En los niños, ¿esta enfermedad puede afectar su parte cognitiva, su desenvolvimiento en clases, por ejemplo? En algunos sí, pero en la medida que el control sea mejor y el diagnóstico sea precoz. El diagnóstico precoz en la epilepsia disminuye las complicaciones y mejora el pronóstico. Si tú dejas pasar las crisis, las dejas pasar, el pronóstico se ensombrece. Por eso es importante, atacar esto temprano, como toda condición crónica. Ahora, ¿esta enfermedad se manifiesta de una vez con crisis convulsivas o hay un pre? No, algo que nos pueda... no, el paciente, debuta con una crisis y nadie sabía nada. Bien. Generalmente como se presentan cómo se presenta la enfermedad. Pero con control y tratamiento todo es posible, puede Sí, continuar con su vida. fíjate, hay un 60% de pacientes que evolucionan muy bien. Hay un 20% de pacientes que hacen sus crisis, paciente mejora, vuelve a ser como intermitente. Y hay un 20% de pacientes que no evolucionan bien, se hacen refractarios, requieren 2, 3, 4 medicamentos. Realmente es la vía más aparatosa, pero hay pacientes que les toca muy duro, necesitan varios medicamentos, se deterioran desde el punto de vista cognitivo. Bien, seguimos con los mitos y realidades. ¿Hay ciertas profesiones que no debe ejercer un paciente con epilepsia? Oye, bueno, eso es muy lapidario sentenciar a alguien, ¿no? Oye, pero si es un piloto de avión, un piloto comercial, un piloto privado, oye, si el paciente hace una convulsión en el aire, oye, es una cosa que puede ser una catástrofe. Claro, porque además en muchos casos pierden el conocimiento. Sí, es una cosa que es muy individual de cada paciente y de cada caso en particular. Seguimos, ¿las mujeres epilépticas no pueden tener hijos? No, claro que pueden tener hijos y las pacientes bien controladas pueden llevar su embarazo a feliz término sin ningún problema. Ya debemos finalizar. Es importante también que los pacientes busquen grupos de ayuda, ¿no? A sus pares, a sus iguales, para manifestar experiencias y, bueno, compartirlas, ¿no? Sí, por supuesto que eso es muy importante.
Oye, insistir en el tema de los medicamentos. Oye, tratar, ya sean las autoridades, ya sea en la industria farmacéutica, tratar de garantizar un suministro más regular de los medicamentos, no como ha venido ocurriendo en los últimos tiempos, donde tenemos una molécula, la molécula entra en falla, vuelve a llegar un lote, entonces el lote no sabemos cuántas unidades van a ser, cuánto tiempo va a durar. Entonces, oye, estos son condiciones crónicas que necesitan un suministro de medicamentos regular en todo momento. ¿Esta enfermedad, doctor, puede llegar a ser mortal? Hay una condición que se llama el estatus epiléptico, que es cuando las crisis se prolongan por mucho, mucho tiempo. Y el estatus epiléptico tiene un aumento de la morbimortalidad de los pacientes. Bien, agradecemos entonces al doctor Luis Briceño.